Buenos días amigos, Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy. Hoy es miércoles 12, siempre se me enreda, 12 de enero del 2022. Muy bien, andaba el presidente en una entrevista esta mañana, pero sus declaraciones son recurrentes realmente y de ahí a acá vamos a ver cómo las recoge la prensa y luego comentaremos. Para empezar nuestro programa vamos a referirnos, hay un tema importante que está en la palestra y tiene que ver con la deuda y el endeudamiento. De hecho, yo hasta empecé a escribir un artículo, voy a ver si lo termino para publicarlo la próxima semana en el listín, sobre la deuda, porque hay mucho malentendido en cuanto a la deuda, hay mitos en cuanto a la deuda y también hay realidades en cuanto a la deuda. Usted no coge todo lo que le llevan prestado. En las instituciones públicas, por ejemplo, en las instituciones públicas iban unas señoras vendiendo y abrían una cosa ahí grandísima y con muchísimas prendas y corbatas y qué sé yo qué, y que siempre hay gente que es dinámica, que se la busca, ¿no?, en actividades comerciales. Y pues siempre habían personas dispuestas a coger lo que fuera, porque el hook, el gancho, el anzuelo, era, no, pero que tú me lo pagas 3 pagos, o que tú me lo pagas tantos pagos. Obviamente ahí estaba el financiamiento. Si yo te lo pago ahí cash, cuarto en mano y lo otro en tierra, me cuesta 20. Pero si yo te lo dejo a 3 pagos, te lo vendo en 30. Y más o menos esa situación se da. Y había gente que se metía en prácticamente todo tipo de negocio y que le llevaban una cosa y siempre lo están cogiendo, no, porque queda 3 pagos, que 4, como si eso no fuera, ¿verdad? Como que no fuera a pagar o que no te fuera a ir disminuyendo tu ingreso disponible, el salario que te va quedando para hacer tus otras actividades, porque se te van los ojos con lo que te llega. Ay, qué bonito ese collar. Y tú no necesitas collar, pero la señora llega y te abre ahí unas cosas ahí, y más prendas, y las mujeres por lo general. Y los hombres también, a veces embullados, también se metían. El punto es que la deuda, coger fácil y coger prestado es fácil. Hay gente, mira, te dan una labia y te convencen y te marean y mira, y tú eres lo máximo. Y a la hora de pagar, hasta enemigos se ponen. ¿Usted no le ha pasado eso? ¿A los amigos se pierden amistades? Es mejor regalárselo, mira, ten, olvídate. Porque se pierden las amistades y la persona no es que sea mala. Hay situaciones a veces, igual eso de ser garante solidario, fiador solidario de gente. Esa persona puede ser honesta, puede ser muy seria, no puede tener intención de engañarte, pero ¿y si se mete en un malvado y fracasa en el proyecto que se metió, en el colmado que creó, en la tienda, en la farmacia, por mala gerencia, mala administración, porque no supervisó bien lo que tenía, por la razón que fuese, queda usted enganchado? Y él no quisiera dejarte, pero ¿cómo se hace si no tiene para pagar el préstamo? Y el tipo está en quiebra y el tipo fracasó. ¿Quién tiene que asumir ese pago? El que firmó como garante solidario. Por eso yo no le firmo a nadie y ni le recomiendo a nadie que le firme ese tipo de cosas, porque hay muchos imponderables. Y hay un gran refrán, de nuevo, como les digo siempre, la sabiduría popular nos dota de todo ese tipo de cosas, y es que dice que el ojo del amo engorda al caballo. El ojo del amo engorda al caballo. Y por tal motivo, si esos 100 pesos, ese millón de pesos, usted lo hubiera cogido usted para hacer el proyecto que quisiera, una paletera, un colmado, un negocio, una transacción, comprar China, vender China, lo que fuese, usted le da seguimiento, usted está encima de eso. Pero no pasa lo mismo cuando usted de alguna manera es que colateraliza ese préstamo para otra persona y lo firma como un garante solidario. Usted no puede supervisarlo, usted cree y en su capacidad y que él es bien, pero a él le puede pasar cualquier cosa, se aloca, se lo bebe, lo gasta, lo engaña, lo que sea. El hecho es que no es usted el
responsable final de ver y supervisar de que si están entrando 5, no se estén comiendo 6. De que si se están ganando 10, no estén gastos por 20, porque a los 10 meses está fracasado el negocio. Entonces, es diferente. Y por eso el ojo del amo engorda al caballo. A usted que le duele, usted trata de velar por ello. Y si fracasó, pues fracasó usted. Pero no es interpósita persona, digamos, intermediario de una situación que al final puede fracasar, como puede prosperar, pero usted es que está asumiendo el riesgo. Es delicado. Entonces, es sobre la deuda que estoy hablando, ¿verdad? Entonces, eso pasa en la vida cotidiana. Como decía un anuncio pasa en las películas, pasa en la vida real. Eso pasa permanentemente. Entonces, traigo el tema a colación porque en el Congreso se armó un rifirrafe ahí entre Farideh Raful, que es candelita pura, y Bautas Rojas, el exministro del secretario de Organización de la Fuerza del Pueblo, por el tema de los préstamos. Y ustedes es que saben que en estos días veíamos que se habían aprobado diario, mensual, en el año pasado, 272 millones de dólares de préstamos. Y de los 13,000 que iban los otros días, estaba del desglose que se hizo, había salido a relucir que habían sido 7,000 usados para fines de los temas que tienen que ver con el COVID. Y ok, y desde la administración pasada, pero entonces habían otros 6,000 que no tenían que ver con COVID. Y así veíamos en estos días que se aprobaron tanto para acá, y yo decía, bueno, mira, y les hice un desglose, recuerdan, había un dinero para una cañada, para el metro, para la ampliación de allí, agua, saneamiento. Yo decía, estos son préstamos importantes, pues son préstamos concesionales, quiere decir con organismos multilaterales, Banco Mundial, BID, que por un lado son supervisados. Cuando el BID te presta 200 millones de dólares para un proyecto, primero tienes que tener una contrapartida, la parte que le corresponde al Estado, en pesos, aportar al proyecto, para gastos, lo que fuese. Eso está bien estipulado. Hay una unidad ejecutora que vela y supervisa porque ese dinero que entró ahí vaya a los fines a los cuales, pues, para los cuales fue aprobado. En los tramos en que fue aprobado, bajo los desembolsos que fue aprobado, con los lineamientos que son típicos de esas instituciones. Y se hace una licitación que no la va a ganar el Pulpo, ni Domédica, ni American Supply, ni nada de eso. Se hacen licitaciones y la ganan las compañías ejecutoras, de ingenieros, lo que sea, la que mejor, ¿verdad?, proponga. Por lo general, no es que no se cuezan habas, aquí y acullá. Yo una vez estaba en el Banco Mundial en Washington y se desató un escándalo porque compraron un terreno para la construcción de un edificio y botaron hasta el gato de un departamento de inversiones. Yo recuerdo eso cuando yo trabajaba en el Banco Central. Entonces, pasa donde quiera. Pero sin embargo, es algo que no es igual a cuando sales a buscar bonos soberanos, que tú emites 3,000 millones de dólares en bonos soberanos, los financiaste, la banca multilateral los asumió, los compró, te dio 3,000 millones para atrás y tú recibes en Tesoro, el Banco Central, a depósito en las cuentas del Estado, 3,000 millones de dólares y tú los gastas a discreción para lo que, bueno, se supone que fue, ¿no? Que si para pago la deuda, que si no, que para un proyecto, que para aquí, que para ayuda con el COVID. Pero no hay supervisión, es básicamente lo que el Estado y las instituciones de supervisión del Estado puedan supervisar, pero en esos préstamos concesionales no. Entonces, esa es una de las grandes diferencias y grandes ventajas. Por lo general tienen un periodo de gracia de 5, 6, 7 años, dependiendo del periodo de ejecución. Lo que dure la obra, tú no pagas nada más que intereses, no amortizas. Eso es un alivio importante. ¿Qué más? Tienen plazos interesantes y tasas de interés concesionales, como se diría, como se llama, bajita, por debajo de la de los mercados, vamos a decir. Entonces, por eso es diferente. Pero entonces le decía, bueno, pero aquí y este otro préstamo para COVID, ahora de 300 millones, hace 3 días, 4 días, 5, qué sé yo, los otros días. ¿Cuál COVID? Si ya no hay programa para ti, para mí, fase 1, fase 2. Entonces digo,
hay que ser cauto. Y así el comentario, y les hacía el símil, ahí viene el incremento de la tasa de interés en los Estados Unidos. Y no es casual que yo lo hago. Porque es que cuando sube allá, va a subir aquí. Y sube en Francia, y sube en España, y sube aquí, acullá. Y donde quiera. Y si nosotros estamos destinando el 26% de nuestros ingresos al pago del servicio de la deuda, o cuánto, y si el stack de deuda, la relación deuda-producto, ha disminuido de 70 y cuánto que estuvo a 69, a 61, por el extraordinario crecimiento económico que hemos tenido, que han tenido todas las economías en el mundo prácticamente, pero nosotros muy buenos en este 2021, si ese stock de deuda paga hoy una tasa X y esa tasa sube en los mercados, nos vamos a afectar. Porque cuando venza un documento de eso o tengamos que salir a buscar 250.000 millones de pesos que van a estar necesarios para cerrar el presupuesto, el déficit, vamos a tener que pagar una tasa de interés mayor. Y si tenemos que pagar más, significa que tenemos que destinar más de los ingresos fiscales. Y los ingresos fiscales son los mismos, pues no subimos la tasa, no subimos los impuestos, no se pudo pasar la reforma fiscal. Entonces, de lo mismo tenemos que buscar más para esos pagos. Entonces, por eso digo cautela, les recomiendo a la administración cautela. La vicegobernadora del Banco Central, mi querida amiga Clarisa de la Rocha, ella y yo hicimos un entrenamiento en el Departamento de Administración de Reservas del Banco Mundial, por allá, ¿cuándo fue? 98, algo así, qué sé yo. Y uno ve todo ese tipo de situaciones que se da, en este caso de la administración de reserva, donde colocar los recursos que se tienen del Estado para garantizarlo, para que tengan la mayor rentabilidad, para que tengan el menor riesgo y ese tipo de cosas. Pero realmente la cautela es fundamental. La cautela es fundamental porque al final del día uno vive una economía con recursos escasos, no tenemos dinero para sacar de una noria como quisiéramos o como querramos. Entonces, eso es delicado. Yo he venido haciendo la mención porque ahí viene el incremento. Ya el Banco Central empezó a incrementar la tasa de interés de política monetaria aquí a lo interno de la economía. Correcto, ya le subió 1.5%, estaba en 3, 1.5 significa que la ha incrementado en un 50%. Si tú pagabas de interés 7,000 pesos, eso ya al siguiente mes, si se ajustó en función de esa tasa, tú debes estar pagando de manera lineal, así calculándolo al ojo por ciento, un 50% más, 7,000, 3,500 más, 10,500 pesos en lugar de 7,000. Ve, así nos pasa a nosotros, al Estado, cuando tiene esas deudas. Cuando tenga que refinanciarte, que tenga que salir a emitir un documento de deuda, va a salir más costoso porque la tasa va a haber subido. Y así le va a pasar a mucha gente y a los mismos Estados Unidos. Bien, entonces el tema es que entonces hubo un tirijala en el Congreso y le dice Bautas Rojas que los préstamos no son un juego. Porque hay una cierta alegría en cuanto a la toma de préstamo y financiamiento. Y le responde Faride que cuando nosotros criticábamos un préstamo, cuando ella era diputada, que era muy activa, y parece, hay algunos que dicen que ella ha bajado la guardia, que ahora no es lo mismo. Dice que cuando ella criticaba un préstamo era porque lo estudiaba, cuando no correspondían a las necesidades del país. Yo pienso que eso tiene que seguir siendo una política general, porque una cosa es escudarse en que se va a usar para el COVID, pero ya el COVID básicamente, mira, no estamos tomando ni medidas. El gobierno está de brazos esperando que pase la situación. Cuando llegue hasta allá, pues baje, pues bien, bueno, vamos a ver. Y vamos a recoger los muertos, y vamos a recoger el ausentismo laboral, la pérdida económica, todo lo que haya. Vamos a hacer ya un balance. Bueno, entonces, por otro lado, le dice Bautas Rojas que la prisa por los préstamos del gobierno enviados al Senado desdice mucho la bonanza anunciada por el Banco Central. Yo ahí difiero de Bautas.
La bonanza que el Banco Central, el crecimiento de la economía, eso no tiene que ver. Los préstamos, claro, son como una inyección de insulina, de adrenalina. Como cuando yompean un caballo y le ponen y acelera, por eso los castigan en los hipódromos. Pero no hay que mezclar una cosa con otra. Donde yo veo el problema es en eso mismo que dijo Faride, las necesidades del país. Cuando criticábamos un préstamo era porque lo estudiábamos y ese préstamo determinamos que había incongruencia en los componentes del mismo y lo demostramos, dice Faride. Y yo no dudo, pero ahí dice que la mayoría del dinero que se ha tomado es para combatir la incidencia del coronavirus, incluyendo la vacuna, y ahí hay que entonces, lo que yo les decía ahorita, de los 13,000 que habían los otros días, habían 7,000 que eran para vacuna, para gasto, etcétera, etcétera, y habían como 6,000. De hecho, se emitió un bono el año pasado de 3.800 millones de dólares a principio de año, que ni siquiera se usó toda la cantidad y se estaba pagando intereses. O sea, Faride, que aquí yo usaría el término no de la guitarra y el violín, pero sí el de la viola. No es que sea una cosa con guitarra y la otra con violín, pero realmente aquí Faride está tocando la viola o el violonchelo, que no es lo mismo ni es igual, pero ciertamente debiera, yo creo que más que nada lo que debiera es las autoridades económicas, la parte fiscal y administrativa, es tomarse un respiro y como dice que cuando tú coges un pique, que cuenta hasta 10. Entonces tú coges 1, 2, 3, en basquetbol contamos 1.001, 1.002, 1.003 para contar los 3 segundos jugando. Entonces cuente hasta 10 y analice, porque no podemos seguirnos endeudando sin ton ni son. Hay proyectos y hay préstamos. Mira, la crisis de la deuda en los 80 no se hizo para pagos de gastos corrientes y para pago deuda con deuda, como el gobierno de Danilo Medina. Sí, Leonel Fernández le entregó 19,000 millones de dólares de deuda externa, la deuda consolidada. Y en 8 años lo metió en 45,000, sin contar el 19, donde se metió la parte de la pandemia. Y ahí hay que sumar esa parte, que es lo que ha tenido este gobierno que lidiar con ello también. Por eso se ha endeudado en esa magnitud, también hay que entenderlo. Pero hay cosas que se han estado escudando, préstamos que se han estado escudando detrás de que eso es para el COVID, no son para el COVID. Entonces, hasta cuando tú vas a hacer cosas que son importantes y necesarias, hasta de infraestructura. Lo malo de los bonos soberanos del 2000, cuando Hipólito, que decían que tenían una tasa de retorno y todo eso, embuste, que lo que se hicieron fue pausar contenes, eso es lo que se decía, no se supervisaba porque ese dinero se usó para lo que fuera. Obviamente, cuando hay que producir dinero para repagarlo, ese dinero que se invirtió, no se invirtió, se gastó. No en proyectos reproductivos que realmente los repaguen. Cuando la crisis de la deuda de los 80 se conoce como la década perdida, fue que Argentina, México, Brasil, los grandes países, Colombia, etcétera, y tomaban muchísimo dinero prestado, y más los que tenían petróleo, para obras de infraestructura y desarrollarnos, y nos prestaban muchísimo dinero. Nosotros aquí no, porque el presidente Balaguer no iba con esa. Era muy austero y esa sabiduría de doctor Balaguer. Bueno, el punto es que nos prestaron mucho dinero y de ahí allá, cuando vino a finales de los 79, con una alta inflación que se dio después del 73, de la crisis petrolera y los países de la OPEP con miles de millones que colocaron en los bancos, en el sistema financiero internacional, y eso es un banco de que vive, de prestar dinero. Si tú colocas y el banco te paga 4% de interés, el banco necesita colocar aguas abajo a alguien por lo menos a 6, para decir un número. Tú me lo pones a 4, esa es la tasa pasiva que yo te pago, y yo te lo presto a fulano X a 6. Y ese margen, ese spread de 2, es lo que se gana el banco. Y obviamente tiene que buscar a quién colocarle. Y encontró países hambrientos, con apetito para obras de infraestructura, y se hicieron, y se invirtió, y a la hora de pagar esos préstamos, y empezó a subir la tasa, porque el Federal Reserve subió la tasa. Lo que viene ahora en este año,
Ahora en febrero, en marzo, cualquier día de eso le suben 0.25 a la tasa. Ayer veíamos lo que decían de Goldman Sachs, que esperaban casi un 1% a final de este año. Un 1 es mucho, señores. Debemos 47 mil millones, creo que de deuda externa. Cuando usted le mete el 1% adicional a lo que ya paga hoy, es un viaje. Imagínese si usted se financió al 5 con tasa de risk free, tasa del federal a 0 y se le subió a 1, entonces se va a subfinanciar a 6. Un 20% subió. ¿Me capiche? ¿Me entendió? Entonces, yo diría que esa discusión ni siquiera es una discusión vaga, insulsa. No, es buena que se dé la discusión. Es buena porque hay que tener claridad de ese tipo de cosas. La deuda ni es buena ni es mala. Usted tiene unos ingresos y usted quiere ampliar su casa y tú dices, cónchole, mira qué bonita la casa del vecino, déjame ponerle esta galería. Y usted sale y busca al prestamista del barrio y se endeuda. Y cuando viene a ver de lo que usted paga, ya le queda menos. Y al final anda usted ahogado. Pero déjame ampliar la cocina. Es verdad que su cocina es chiquita. Es verdad que está incómoda. Pero si usted no tiene capacidad de repago para poder vivir en la situación normal que usted vive, y se mete en arreglar esa cocina y en la sala, y aquí y allí, y se lleva de lo que... Usted no se está arropando hasta donde lo alcanza la sábana. Cuando viene a ver, está ahogado hasta aquí, con el agua hasta aquí, así. Y al final, fracasa. Y esa es mi advertencia. Y es cierto eso que dice Bao, la deuda no es un juego, no se debe tomar como un juego. Tenemos buenos flujos de divisas, buenos flujos de inversiones, inversión extranjera directa, vamos a ver los temas de las zonas francas, exportaciones, turismo, todo eso está muy bien. Pero íbamos a aplicar una reforma fiscal, hemos hecho unos ahorros, hemos hecho un desempeño económico excelente, tenemos buenas reservas. El tema, como yo alerto, es la inflación, el crudo de los mercados internacionales, los commodities, ¿no es verdad? Y el servicio de la deuda. Entonces, yo no creo que la discusión sea estéril, es bien que se dé esa discusión, que se dilucide y que entre políticos se tiren una cosa y otra. Aquí nosotros ponemos la cosa en el contexto adecuado. El tema es peligroso a futuro. Tenemos que ser precavidos, tenemos que ser cautos. No podemos, por supuesto, tampoco sacarle todo el dinero a la economía. Si pagamos 500 millones de dólares al año, vamos a suponer, de interés y amortización del servicio de la deuda, no se lo podemos sacar a la economía. Tenemos que hacer un flujo neto positivo, como se llama. O sea, si yo pago 500 millones, que me entren por lo menos 500 o 600 vía refinanciamiento, cambiando deuda cara por más barata, etcétera, etcétera. O sea, que hay un flujo neto positivo para no secar la economía, porque entonces imagínate tú, vamos a estar flaquitos así sin deuda. Tampoco es así, necesitamos crecer y que la economía se expande, y que sigamos creciendo y que podamos tomar entonces, cuando tomamos 500, podemos tomar 700 porque la economía está creciendo y podemos manejarnos y así sucesivamente. Pero es que la manzana, como les digo yo, no se come de una sola mordida, es pedacito a pedacito. Usted se la va comiendo pedacito porque si se la entra entera en la boca, no la puede morder. No cierra la mandíbula, a menos que usted sea un pitbull, no le va a cerrar la mandíbula ni al pitbull. Entonces, esas son cosas importantes. Esa es una discusión buena. Yo no le veo nada malo. Esa discusión política está muy interesante porque es un tema que vale la pena dedicarle atención sin demagogia, haciendo las cosas, diciendo, bueno, pero ¿por qué tú me vienes a decir que eso es para COVID? Si ya del COVID estamos, como quien dice, saliendo. Que para vacuna, pero estamos regalándole vacuna a países. A los haitianos no las rechazaron, pero le regalamos a Guatemala, le regalamos a Honduras. Eso es bien, es solidario, pero no podemos endeudarnos para regalarle vacuna a otros. Yo, si me sobra dinero,
le puedo regalar vacuna a otro. O sea, hay sus cosas, hay sus bemoles. Por eso digo, la querida diputada, senadora Faride, que no es que una cosa sea con guitarra y la otra con violín, como se dice regularmente, pero sí con viola. Ella está con una viola y un violonchelo ahí, haciendo, ¿verdad?, unos rejuegos políticos, pero eso está bien. Ahora, el tema es importante, y la deuda no es un juego, y es bueno lo que ella dice, que cuando revisaban era porque no eran adecuados los intereses de la nación. Exactamente, es el mismo criterio que tiene que seguir primando ahora, justo con lo otro, y es como se hace en administración de capital, en presupuesto de capital, que tú vas haciendo las cosas de manera paulatina. Tú primero haces la inversión que tenga mayor rentabilidad. ¿Qué quiero decir? Vamos a suponer, usted va a hacer un proyecto, tú lo quieres hacer todos esos 3 proyectos, aquí están. Uy, cualquiera de los 3 buenos. Ahora tú tienes recursos escasos, tú no tienes un manantial para sacar y sacar y sacar, tú no eres Kuwait, tú no eres Dubái, tú no eres una cosa de esa. Entonces, cuando usted hace la proyección de presupuesto de capital, entonces tú mira, a ver, bueno, este proyecto, ¿cuál es la tasa interna de retorno? Los beneficios que va a dar, 16%. Ok, y este 15%, y este 14%. Entonces, si tú tienes $1 disponible para hacer ese proyecto, tú no lo vas a invertir en el de 14. No, tú lo inviertes entonces en el de 16. Cuando te aparezca otro $1, entonces tú lo inviertes en el de 15. Y si aparece por la razón que fuera otro por ahí, entonces tú te vas al de 14. Y así sucesivamente. O sea que hay que tomarse sus 15 minutos de comedimiento y coger un break. Que, como decía Milton Friedman, como decía un economista, no sé si fue él o alguien, que no hay almuerzo gratis. No lo hay. Alguien al final lo paga, y ese alguien somos nosotros, los contribuyentes, la sociedad. Se genera devaluación, se genera fuga de capitales, se genera desempleo, se genera inflación, se genera estancamiento económico. Todas esas cosas ya se han vivido en otras ocasiones. Por eso no es malo que haya esa discusión y que se digan sus cosas ahí, pero que al final del día se genere conciencia de que no nos podemos endeudar a la velocidad que quisiéramos, sino a la velocidad que podamos, que tiene que ver con la capacidad de nuestros ingresos para cubrir los compromisos, con nuestra capacidad de atraer mayores inversiones, y de que en lugar de ser una retranca, ese endeudamiento para la economía sea un estímulo, sea una inyección de adrenalina, sea un yompeo, en lugar de que sea una retranca. Entonces hay que tener eso claro, y bueno que se dé esa discusión. Y por otro lado, para cerrar el tema de los diputados, que le he dedicado tiempo, se aprobó, de los senadores y diputados, se aprobaron los fideicomisos de Punta Catalina y de Pedernales para el desarrollo a través de la fiduciaria del Banco de Reservas. Ahí está mi amigo Andrés Van der Horst, y la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Eso hace mucho se había anunciado. Ahí van a estar Celso Marrancini y Giorgi Reynoso, el ex superintendente Giorgi Reynoso. Bueno, para la administración de la planta de Punta Catalina. Yo veo gente criticando que se vende, eso va a seguir siendo la administración. Los recursos que se generen son para, vamos a ver qué dice el documento, qué dice la ley que se aprobó, pero la idea es que asegure la operación de la central eléctrica Punta Catalina. En la pasada administración se intentó vender Punta Catalina por 312 millones de dólares, a precio de vaca regalada realmente. Y justamente yo hice una rueda, me tocó presentar la posición de la Fuerza del Pueblo en el 19 sobre ese tema, y Antonio Almonte, el ministro de Energía actual, también por el PRM, oponiéndonos con argumentos obviamente diferentes, pero básicamente es lo mismo, a esa transacción que quería hacer el gobierno pasado. Ya ustedes saben qué era lo que se buscaba ahí. Esto es muy diferente, esto acaba de ser aprobado por el Congreso.
es una ley de fideicomiso que se acaba de pasar para esos dos proyectos. Pedernales es un futuro tiene enorme. Ahí hay que hacer hoteles, clínicas de salud, plantas de tratamiento, plantas eléctricas, subestaciones, los hoteles van de parte del sector privado. O sea, es un desarrollo que va a generar un gran dinamismo económico en esa zona y eso hay que apoyarlo. Y si no tenemos los recursos para hacerlo con recursos propios, pues que vengan y lo haga el sector privado en la alianza pública-privada. Vamos a hacer una pequeña pausa, queridos amigos, y venimos entonces en breve con más. Esto es Economía y Mercado.